Entiendo que va a estar el presidente de la República, el ministro de Economía, representantes del Banco Central de Paraguay, como que para que también desde el sector público ellos expongan cuál es la visión que tienen en este nuevo gobierno respecto al tema de obras de infraestructura, presidente. Es así, va a estar el presidente de la República, por suerte aceptó la invitación del gremio a participar con nosotros. Me parece que es importantísimo que él esté, ¿verdad? Por un lado, que nos exponga un poco cuál es su visión con respecto a la inversión en infraestructura y también el ministro de Economía, la ministra de Obras Públicas, el ministro de la Vivienda. Sabemos que hay en este periodo una idea de darle un gran énfasis a lo que es la vivienda. Creo que es demasiado importante porque verdaderamente dignifica al ser humano y le da mucha calidad de vida tener una vivienda apta. Estamos también nosotros del gremio apoyando mucho todos los planes del Ministerio de la Vivienda y también se pasa, ¿verdad? Ferrocarriles para hablar un poco del proyecto del tren de cercanía, todo lo que es la inversión en energía, desde el presidente de la ANDE, los directores de las binacionales, y así, algunos economistas que también nos van a hablar de cuáles podrían ser las herramientas que se puedan utilizar también para poder invertir más de lo que hoy estamos invirtiendo. Vos sabés que en nuestro país tiene un déficit de infraestructura que es demasiado grande, está más o menos calculado en 30.000 millones de dólares según diferentes estudios que se hicieron. Si nosotros tenemos en cuenta que hoy no estamos invirtiendo ni siquiera 1.000 millones de dólares por año, o sea, es demasiado tiempo el que se necesita como para poder ir reduciendo este déficit, y a eso también hay que sumarle todas las necesidades de inversión en mantenimiento de lo que hoy ya existe y también nuevas necesidades que vayan surgiendo, ¿verdad? Entonces, indefectiblemente vamos a tener que de alguna manera aumentar esto. Paraguay no puede invertir menos del 4% de su PIB anualmente en infraestructura. Eso según cualquier estudio que uno analice, te dicen lo mismo que para un país como el nuestro, ese tiene que ser la inversión mínima en infraestructura por año. Y hoy estamos muy lejos de eso. Entonces, por un Totalmente. lado, el gobierno desde un mejoramiento de la calidad del gasto público, tiene que tratar de que haya un margen para poder invertir más grande del que hoy tenemos, ¿verdad? O sea, de que tenemos nuestras limitantes presupuestarias y lastimosamente gran parte del presupuesto se va en gastos corrientes y es muy poco lo que queda para la inversión. Entonces, por un lado hay que trabajar en eso, pero por otro lado también ir aumentando la inversión a través de estas herramientas que tenemos como las concesiones, la ley de asociación público-privada, la ley de financiamiento privado, que verdaderamente también, y mirando un poco también en lo que son otros países, ¿verdad? El mercado internacional, son herramientas que se utilizaron de muy buena manera y que le dieron un éxito muy importante a las inversiones en infraestructura en países como Uruguay, Chile, Perú y muchos otros que verdaderamente uno ve, Colombia, que uno ve cómo aumentaron en infraestructura de muy buena manera sin necesidad de endeudar tanto al país, ¿verdad? Claro. Y ahí hablando de deudas, ya que lo mencionaste, presidente, entiendo que están en conversaciones con el Ministerio de Obras Públicas, también con el Ministerio de Economía. Escuchaba declaraciones del presidente, perdón, del ministro de Economía diciendo que quería revisar todas las obras, de que habían ciertas dudas sobre alguna de esas obras y que se licitaron, se adjudicaron sin tener una fuente de financiamiento y que en parte eso también ha generado todo este retraso. ¿Cómo está esa conversación con el Ministerio de Economía y el plan de pago justamente para ir poniéndose al día con ustedes? Bueno, primero que desde el presidente de la República y los ministros que tienen que ver con esto, ya sea Ministerio de Obras Públicas, Ministerio de Economía, vemos muy buena predisposición para tratar de solucionar este impasse que hoy tenemos con la deuda tan grande acumulada al día de hoy. Estamos en conversación directa con ellos, tenemos reuniones periódicas todas las semanas. Esta mañana justamente estuvimos por el Ministerio de Economía reuniéndonos con el viceministro Lovera, y creo que va por buen camino eso, ¿verdad? O sea, lo que sí le estamos explicando que el pago tendría que ser lo antes posible. Ya las empresas están en una situación en la cual les es muy difícil aguantar, por un lado, toda esta presión del sistema financiero para ir cobrando las deudas, porque debemos muchísimo a los bancos, y eso también tiene un sobrecosto financiero demasiado grande por todos los intereses que hoy nos están cobrando. Y por otro lado, que es la parte más difícil también, todos los proveedores que tenemos, porque o sea, es que cuando uno ejecuta una obra, no es que toda la obra se hace solamente con recursos
internos de la empresa. Hay muchísimas partes de la obra que se hace con otras empresas que van proveyéndonos de servicios, de trabajo, nos van dando los materiales, mano de obra, y eso hace de que hoy también esta deuda sea en gran medida con toda esa cadena de valor que hay atrás de la obra pública, y entonces los afectados son mucho más que solamente las empresas constructoras. Entonces eso le estuvimos explicando. Sabemos que hay una ley que entró al Parlamento con la cual se va a posibilitar una emisión de bonos por parte del gobierno para poder saldar esta deuda. Nos dicen que eso va a ser a principios del año 2024, y le estamos diciendo y viendo alternativas hoy justamente con el viceministro de cómo podemos hacer para por lo menos antes tener algunos recursos para ir ya oxigenándole a las empresas y que puedan pasar este fin de año de una manera adecuada, ¿verdad? Aparte que entiendo que el gobierno también tiene unos planes muy auspiciosos de inversión en infraestructura para los siguientes años, pero difícilmente las empresas privadas pueden acompañar de buena manera esos planes si es que seguimos con esta situación económica y financiera tan apremiante, ¿verdad? Entonces, tenemos que solucionar esto hoy y de ahí empezar a mirar para adelante y también, como te dije en un principio, trabajar en esta previsibilidad de inversiones y en estos volúmenes que son tan necesarios para el país, que, que no podemos bajar de eso porque verdaderamente si no siempre vamos a seguir demasiado rezagados. Claro, y ahí justamente esa precisión es la que te iba a preguntar, presidente, porque yo, por lo menos lo que hablé con el ministro de Economía, lo que hablé con también Loera y con con otras autoridades del ámbito financiero, la idea era, hay esos 340 millones de dólares que es, digamos, la deuda acumulada, eso, la idea era hacer una emisión grande en enero y de alguna forma saldar esa deuda, pero en lo que restaba de este año, iban a ver si podían tener cierto espacio fiscal para hacer pequeños desembolsos y que tengan algún oxígeno para llegar hasta fin de año y sobre todo con los compromisos con los bancos. ¿Esos desembolsos que se habían prometido por lo menos en estos últimos meses se están haciendo o todavía no, presidente? Se empezó ya a pagar lo que son los proyectos con fondos externos. Son proyectos que tienen créditos aprobados ya de organismos multilaterales. Eso tampoco se estaba pagando porque había una limitante del tope fiscal. Hoy en día eso ya está liberado y ya se empezó a pagar ya la semana pasada. Esta semana se sigue pagando, pero es la menor parte, es esa parte de fondos externos, ¿verdad? Lo que son los fondos de obras licitadas con fondos locales, sí son, es la mayor parte, y eso es lo que estamos viendo para solucionar en lo posible a corto plazo. Nos dicen que sí, que para este año seguramente algo va a haber de disponibilidad como para poder pagar parte ya también de eso y de esa manera llegar a un número que sea por lo menos para poder oxigenar, como te dije, de alguna manera a las empresas, ¿verdad? Y no menos importante, el recupero de todos estos gastos financieros que nosotros ya tuvimos a través de los intereses que ya le pagamos por adelantado a los bancos y todo lo que también le vamos a tener que pagar de intereses seguramente a los proveedores, que de alguna manera tenemos que poder recuperar a través de esos cobros, ¿verdad? Y estamos así, ¿verdad? La verdad que, como le decía yo y al viceministro, agradecemos mucho y me parece muy plausible el diálogo abierto que hay con el gobierno y creo que esa es la manera de poder llegar a soluciones, ¿verdad? Y ojalá esto también se pueda mantener en el tiempo porque estoy seguro de que uno de los problemas más grandes que hoy tenemos es la falta de previsibilidad a través de una política pública, de un plan de Estado a largo plazo. Lastimosamente hoy tenemos solamente planes de gobierno que van cambiando cada 5 años, inclusive dentro de un mismo ministerio, cuando hay cambios de ministro, cambia completamente el rumbo que toma un ministro con respecto al anterior, ¿verdad? Entonces, de alguna manera tenemos que conseguir algún tipo de sistema, herramienta o proceso que haga que pueda ser un poco más previsible el rumbo que uno vaya tomando con los años, y ahí yo creo que es indefectiblemente demasiado importante la participación del sector privado y de toda la sociedad civil también, a través de los académicos y personas renombradas o lo que sea, como para poder acompañar desde un consejo de infraestructura que pueda ir generando justamente estos planes a largo plazo y que haya más previsibilidad en las inversiones. Una solicitud que habían hecho todavía con el gobierno anterior, presidente, era al Banco Central del Paraguay para que haya una flexibilización similar que como la que tuvieron el sector agrícola, sobre todo a la hora de renegociar con los bancos.
En esa oportunidad no habían tenido un eco favorable. No sé si con esta nueva administración se ha reiterado ese pedido con la gente del Banco Central, de modo que ellos puedan emitir una resolución que les permita a ustedes tener por lo menos una mayor flexibilización y no un empeoramiento del costo financiero al refinanciar sus deudas con las entidades bancarias. ¿Han podido hablar sobre ese tema? ¿Se ha podido avanzar en algo en ese sentido? Sí, mira, lo que hoy tenemos es un pedido de audiencia con el presidente del Banco Central y de vuelta vamos a volver a tocarle este tema. Hasta ahora no tuvimos ninguna novedad, lastimosamente con el gobierno anterior no salió eso, no tuvimos una respuesta adecuada y sí estamos esperando poder tener algo parecido a eso. Ahora acá, para que se entienda lo que nosotros pedimos es directamente una flexibilización en el sentido de que salga algún tipo de resolución con el cual los bancos no nos bajen de categoría de calificación financiera a las empresas constructoras ante esta situación que estamos viviendo, porque eso hace que esto se vuelva en un círculo vicioso, ¿verdad? Porque agrava la situación, porque entramos nosotros en una categoría inferior o ya no nos quieren dar crédito, o si no dan crédito nos dan con tasas de interés muy elevadas. Entonces es como que cada día se agrava la situación y esto sí es algo que por ejemplo, el sector agrícola consiguió después de la sequía. Y bueno, lo que para nosotros es la falta de cobro para el sector agrícola, es la falta de agua, ¿verdad? Entonces entendemos que también tenemos que ser viables de poder conseguir esta resolución. Y bueno, seguiremos hablando y ojalá que a corto plazo podamos tener esa respuesta para poder estar un poco más tranquilos en nuestra finanza, o por lo menos en el relacionamiento que tenemos con el sistema financiero, con el sector financiero. Hablando con algunos colegas tuyos, me dijeron que probablemente la otra semana tengan esa audiencia con el presidente del Banco Central. Todavía no hay fecha fijada, presidente. Todavía no hay fecha. Y una última consulta con respecto a los planes, porque si están con este retraso, es muy difícil pensar en nuevos planes. Recuerdo que en estos días salieron números de que hablan de cerca de 20.000 personas que estaban en el sector de la construcción hoy están paradas porque hay muchas obras que ya terminaron, hay obras que no comenzaron y está como bastante complicado y está teniendo también un impacto no solamente para las empresas, sino también para todas estas familias que hoy están sin trabajo. Esa situación, ¿cómo se encuentra en este momento, presidente? Y bueno, hay planes del gobierno, hay obras que se tienen que empezar a licitar. La verdad que acá, eh, y haciendo un poco de historia, de hace 10 años, 11 años, la inversión que hacía el Ministerio de Obras Públicas por año era de un poco más de 200 millones de dólares. Llevaba unos picos en el 2021 de más de 1.000 millones de dólares. Eh, no llegamos, pero casi llegamos a las metas que tendríamos que tener como inversión en el Estado, que tiene que ser por lo menos entre 1.200 y 1.500 millones de dólares por año. Pero de repente empezó a bajar otra vez en el 2022, de vuelta en el 2023. El presupuesto que se presentó para el 2024 también es igual, con una disminución importante. Y la verdad que, por un lado, eh, el Paraguay tiene una gran necesidad de inversión en infraestructura. Difícilmente nosotros podamos desarrollar y crecer al ritmo económico que podríamos crecer si es que no tenemos infraestructura como para que el sector privado pueda verdaderamente invertir, que es lo que al final de cuentas te genera ese desarrollo económico, genera mano de obra de calidad. Para eso tenemos que tener vías de comunicación, tenemos que tener energía en todo el país, tenemos que tener un sistema de salud adecuado, un sistema educativo adecuado, tenemos que tener agua y saneamientos. Hay todo un sistema, un complejo de infraestructura que se necesita para que uno pueda tener también las condiciones adecuadas para poder invertir. Y por otro lado, como te decía, las empresas, hablando ya un poco de las empresas de construcción, hicieron grandes inversiones en equipamientos, en maquinaria, en contratación de personal, en capacitación de personal, que no es un tema menor. El personal técnico que trabaja en las obras de personal que tiene que ser muy capacitado y hoy estamos perdiendo ese empleo. O sea, mes a mes, día a día, nosotros estamos liberando gente de nuestras planillas, lastimosamente porque no tenemos ya cómo aguantar esto. Por un lado, ante la falta de cobro, las obras van bajando en su potencia de ejecución y por otro lado ya no hay tampoco nuevas licitaciones desde el año pasado. Entonces, las obras que van terminando, esas empresas ya quedan sin posibilidades de poder agarrar otras obras porque ya no se licitó prácticamente nada. Entonces va liberando su personal y es verdaderamente triste, penoso cuando uno tiene que
liquidar a colaboradores que están con nosotros desde hace muchos años y que hoy sabemos que al sacarlo de la empresa queda sin posibilidad de seguir dándole sustento a su familia, y algo que a corto plazo tenemos que solucionar, ¿verdad? Entonces, de vuelta, tratar de que esta situación de la deuda se solucione lo antes posible para que las empresas puedan empezar a mirar para adelante y que para el Estado mismo también signifique el inicio de poder empezar a ejecutar todos los planes tan ambiciosos de inversión en infraestructura que tiene el gobierno. Así mismo es. Y bueno, ojalá que en el foro que van a tener el próximo martes se pueda dar algún anuncio o por lo menos se pueda dar algún avance, ya que van a estar ahí con todos los actores del gobierno en todos estos pedidos más que reclamos, ¿verdad? El hecho de ponerse al día, de un plan de pagos y también de esta flexibilización que tiene que salir día de resolución del Banco Central. Me parece que es una oportunidad brillante como para que ellos puedan tener el sentir más directo del sector y bueno, y poder avanzar en todas esas cosas, presidente. Sí, así mismo y de vuelta reiterar y fortalecer esta idea de que es tan importante esta participación público-privada para poder trabajar de la mano y juntos ir buscando las diferentes soluciones a estos desafíos que tenemos. Por ahí va. Esa fue la manera en la cual otros países consiguieron el éxito y creo que es la manera en la cual nosotros también vamos a poder conseguirlo si es que inteligentemente trabajamos articulados y empujamos juntos el carro hacia un mismo rumbo, ¿verdad? Esa es la idea. Presidente, te agradezco mucho por tu tiempo. No, por favor, Samuel, siempre un placer verdaderamente participar en tu programa y hablar contigo, y a las órdenes para lo que sea siempre. Muchas gracias. Así estuvo con nosotros el presidente de Cavialpa conversando aquí en Monitor Económico. Hacemos una pausa y a la vuelta seguimos con más de programa.